buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo y te traigo un video muy pero muy delicioso, muy sabrosón y que levanta lonja. Y a este video le puse como nombre 6 antojitos mexicanos con su historia, de dónde salieron, por qué están aquí y por qué no los aventamos así bien sabrosón. Pero antes de continuar, gente bonita, quiero decirles que la comida mexicana ocupa el tercer lugar a nivel mundial como las comidas más variadas y originales del mundo, solamente superadas por la comida mediterránea y la japonesa. Número 1, los tlacoyos. Proviene del náhuatl tlacoyotl. Y en la época prehispánica lo podías encontrar en el mercado que se llamaba Tlatelolco. Y si te preguntas, chingao, ¿y dónde lo puedo conseguir ahora? Bueno, ahí mismo, en la Ciudad de México, hay muchos lugares donde venden los tlacoyos, pero con mucho más variedades. Y se cree que allí en Tlatelolco fue por primera vez que los españoles los probaron. Y se quedaron bien pensativos al darse cuenta que era un manjar delicioso. Aunque en ese entonces no tenía crema ni queso, recuerden que no existían vacas aquí en México. Su origen proviene de Puebla y Tlaxcala. Si te das una vueltecita por estos estados, por el Distrito Federal, que también ahí son muy comunes, pues vas a encontrar una gran variedad de tlacoyos. El tlacoyo es una especie de gordita de forma ovalada y adentro lleva frijolitos, pero el más original es este que está hecho, mejor dicho, con maíz negro. Bueno, azul, pues. ¿Y ahora qué les parece si nos vamos al Tlecuil, agarramos nuestro metate y molemos nuestro frijolito, nuestro maíz, para ahora preparar unos ricos y sabrosos sopes, que ese sería el número 2. Este rico y sabroso alimento, o sea, este sope, también proviene de la época prehispánica. Y hoy en día lo encontrarás a lo largo y ancho de México, con muchas variedades. Hay sopes de pollo, hay sopes de carne de res, hay sopes de frijoles, sopes de papa, sopes de pato, de todo tipo de sopes hay. Aunque en algunas zonas los llaman pellizcadas. Unas pellizcadas de chorizo, unas pellizcadas de huevo, unas pellizcadas de frijoles del último saco. Y se le llaman pellizcadas porque se le va pellizcando el contorno de esa tortilla gruesa. Al final se le dan unas pellizcaditas en el centro y por último se fríen con manteca. Tiene que ser con manteca, aunque hoy en día pues las pellizcan y las ponen en aceite, pero ese rico sabor que le da a lo que es al sope es manteca. Aunque hay gente que los confunde con los guaraches. El guarache es diferente, es oval, es una tortilla gruesa, pero no tan gruesa como es el sope, y tiene muchos más ingredientes. Además es más grande. Hay sopes que les ponen aguacate, les ponen hongos, les ponen nopales y hasta gualum. Y algunas personas le echan hasta esta salsa macha que te va a hacer que rasguñe las paredes del baño. Y como número 3 tenemos al pambazo. ¿De dónde viene el pambazo? Y bueno, muchachos, pues este antojito mexicano se viene preparando desde la época de la colonia. Este manjar se llamaba pan vaso, así, pan vaso o pan virreinal. En ese entonces existían panaderías especializadas en este tipo de pan que se les llamaban pambacerías. En esa época, en lugar de decir, hey mi reina, ¿a qué hora sales por el pan? No, se decía, hey mi reina, ¿a qué hora sales a la pambacería?
La pambacería no era lo mismo que la panadería, ya que los pambazos estaban hechos con los residuos que salían de la panadería. Hablo de los residuos de harina ya de baja calidad. El pambazo, muchachos y muchachas, es bañado en una salsa de guajillo y después se rellena con papa, con carne molida, con chorizo, longaniza, hasta con pollo y hasta carnitas también. Además, el pambazo, después de que ya está preparado, se pone a refreír con un poquito de aceite en el comal, se deja dorar, que quede crujiente y pa' dentro que están cenando mucho. Y eso quiere decir a comer hora que hay. Algo que olvidaba decirles, después de salir del comal, se le pone su salsa roja o verde, su cremita, su quesito, su lechuga y ahora sí, comer. Ahora bien, nos vamos corriendo al número 4, que es el atole. Y aunque nuestros antepasados utilizaban el metate para moler el maíz, bueno, hoy más moderno utilizamos la licuadora. Llamado también atoli, y era un alimento o es un alimento preparado con fécula de maíz, para después servírselo al emperador mexica. Y es el famoso champurrado que hoy en día te lo puedes tomar en esos días que está haciendo mucho frío junto con tu tamalito o una torta de tamal. Pero en la época prehispánica se servía solamente atole blanco. Era endulzado con miel y se le servía a Moctezuma. Nos brincamos a la otra cocina y aquí vemos que están cocinando unas ricas y sabrosas gorditas, que es el número 5. No es un tlacoyo, no es un sope, ni mucho menos un guarache, es la gordita rellena. No hay nada mejor que te lo prepare una cocinera gordita, ya que sí sabrás que hace muy ricas esas gorditas, que están rica la gordita. Bueno, también la cocinera. Hay mucha variedad de gorditas, muchachos y muchachas, pero las gorditas más populares son las gorditas de chicharrón, que no vienen de la época prehispánica, sino que en la época de la colonia, ya que tiene chicharroncito de puerco y el puerco pues vino de España. Bueno, no vino, ya me imagino al puerco diciendo ya llegué. No, lo introdujeron los españoles a México. Y estas gorditas, muchachos, las pueden encontrar en el centro y en el norte del país, así como en Aguascalientes, en Durango, en Tamaulipas. Y aquí pusimos un guacamolito, ya que hoy en día a todo le ponemos guacamole. Además, el aguacate también es una fruta, una comida de Mesoamérica. Y ahora nos vamos a la otra cocina que tiene su clehuil, donde la abuelita está preparando los tamales. Y este es el número 6. Y su nombre proviene del náhuatl también, significa tamali, así como los michoacanos. Oye, Vali, ¿quieres un tamali? El significado de tamali quiere decir envoltorio de maíz. Y era preparado en cada familia indígena. En sus fiestas o en momentos que se les antojaba un tamalito, se aventaban sus tamales. Pero en aquel entonces los tamales no eran rellenos. Hoy en día existe una gran variedad de tamales, tamales de rajas, tamales de chile verde, de chile rojo, también tamales de queso, tamales de pollo, tamales de frijoles, de mole, tamales de cochinito, medallón, no es cierto, solamente de cerdo. Y por último los tamales de dulce, o tamales de dulce con pasas. Decía mi sobrinito, tía, quítale las moscas. Mijo, no son moscas, son pasas, cómetelas tan dulces.
Bueno, muchachos y muchachas, señoras y señoritas, gordos y gorditas, muchas gracias por ver mi video. Suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita, hagan comentarios, háganle like para que el logaritmo le haga llegar a más gente este video.